A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Hay muchos temas, de los policías, del alcalde de Tequila, los policías municipales, el enfrentamiento con Tecanaco y el presidente municipal de Tijuana. Pero permítanme ustedes que deje a un lado estos temas de coyuntura. Pues hay otros compañeros que los van a tocar y los van a tocar extraordinariamente bien aquí en PSN. Y yo quisiera, si ustedes me lo autorizan, ustedes que me ven por la televisión, me ven por la radio, que toquemos un tema que a mí siempre me apasiona. Ustedes deben de saber que yo soy constitucionalista. Yo me estudié en la UNAM, me preparé con Jorge Carpizo, fui su secretario particular, fui su adjunto, heredé su cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, di 3 años de clase en la UNAM y luego después pues ya mi trabajo en la Secretaría de Gobernación me impidió dedicarme a la docencia y pues ya tuve otra fortuna y otra carrera. Pero me apasiona la Constitución. Y hace 2 días, hoy estamos a 7, por cierto, cumpleaños de mi hija Ana Yamel, muchas felicidades mi querida hijita. Hace 2 días fue el aniversario de la Constitución, el 109 aniversario de la Constitución. Se cumple una predicción que dijo un constituyente de ese Congreso 16-17, que dijo, esta Constitución va a durar 100 años. Y miren, ya tenemos 117 años, bien reformadita, bien modificada, con muchos artículos. Creo que le hemos modificado cerca de 800 artículos y hay cerca de 260 modificaciones. Cada modificación implica varios artículos y a veces una modificación tiene muchos artículos, pero solamente son de cambiar un nombre. Pero de todos modos, bueno, sí, hemos cambiado de todo, reformamos y transformamos el Poder Judicial, que es una gran reforma, y también hicimos otra reforma que a mí siempre me molesta mucho y me causa escozor, que es incluimos la prohibición de usar vapeadores en la Constitución. Imagínense nada más. Entiendo el contexto de cómo se dio a cabo esa situación, pero vapeadores, que además les voy a decir algo, nadie obedece, todo el mundo usa vapeadores por todos lados. Yo veo gente usando vapeador. Vapeador es ese que, como pipa, que se usa para sustituir el cigarro y lo usan mucho los jóvenes. Bueno, pues todo el mundo trae vapeadores, pero lo pusieron en la Constitución. Entonces ha habido reformas constitucionales de todo, desde muy profundas hasta insignificantes. Decía Carpizo que hay reformas para decir lo que antes ya se decía, como por ejemplo en el caso de la declaración de desaparición de poderes y dar facultades extraordinarias al presidente para legislar. Se volvió a reformar en la Constitución y se dijo, salvo lo anterior, en ningún caso más habrá facultades extraordinarias para legislar. Pues ya lo decía el artículo, pero bueno, pues ahí lo volvieron a decir y así hay muchas reformas que son también aclaratorias, pero hay muchas de mucha profundidad. Entonces yo quiero participar con ustedes el día de hoy algunos aspectos de la Constitución mexicana del 16-17. A lo mejor muchos que no conocen todo lo que pasó. Pues ya sabemos que la Constitución mexicana surge de un movimiento armado que se inicia, ya viene desde antes, porque en 1906 los magonistas en San Luis, Missouri, crearon el Plan de San Luis y ellos traían un movimiento en todo México desde el punto de vista de ellos y tuvieron la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco. Son manifestaciones de los Flores Magón, pero no es hasta después de la entrevista de Krillman, el periodista norteamericano,
con Porfirio Díaz, donde pues Porfirio Díaz engaña a los norteamericanos y engaña a los mexicanos y les dice, ya México ya está listo para elecciones libres y se la cree Madero, ¿no? Madero era un hacendado de Coahuila, pues ustedes han oído de la Casa Madero, de los Brandis presidente, los Brandis Vergel, bueno, pues tenían muchos viñedos y tenían muchas extensiones de tierra. Era un hombre rico, un hombre de familia rica que había ido a estudiar a los Estados Unidos y por supuesto cuando vas a estudiar a otro país traes ideas de otro país que quisieras llevar a cabo a tu país y cuando se presenta él a la elección dijo Porfirio Díaz que no se va a presentar, pues se presenta, pero resulta que todo fue un engaño. Porfirio Díaz sí se presenta a la elección, vuelve a ganar la elección, detienen a Madero en Monterrey y bueno, pues luego lo sueltan, pero por la influencia de su familia, pero eso genera ya lo que será la revolución de 1910. Madero junto con otros grupos del país sacan el plan de San Luis, pero este es el de San Luis Potosí, convocan el 20 de noviembre para que inicie la revolución, desconocen al gobierno de Díaz, ¿no? Y les he comentado varias ocasiones que todas estas promesas o todos estos artículos que convocaban a un cambio político no le decían nada a los campesinos, que eran como el 90% de la población, casi todos analfabetas, casi todos vivían atados a una hacienda, porque las haciendas era un modo medio feudal de vivir en el campo, donde un dueño de la hacienda era dueño de muchas familias, ahí nacían y ahí morían, ¿no? Y establecieron las famosas casas de raya, casas que no era otra que tiendas donde le vendían al campesino los productos más caros de como estaban en el mercado. Y bueno, los campesinos siempre estaban endeudados, siempre no se podían ir, siempre se iban, luego los mandaban cazar con este famoso cuerpo que se llamaba los rurales, ya saben, unos vestidos de charro gris, y bueno, pues los agarraban porque los agarraban. Entonces, bueno, lo que pasaba era que estos campesinos pues no se iban porque estaban vinculados a la tierra y tenían su familia y tenían sus raíces y tenían una gran deuda. Entonces Madero en su convocatoria el plan de San Luis, por allá abajo en un punto muy perdido, el punto 20, dice que una vez ganada la revolución se va a revisar el estado de las tierras, ¿no? que en el país. ¿Por qué? Porque les he comentado a ustedes, recordarán ustedes que Juárez, con una de las leyes de la reforma, fue la desamortización de las tierras de la iglesia, que eso quiere decir que estaban en manos de la iglesia, pero eran tierras que no producían, entonces se las quita el gobierno y las pone a la venta. Y las pone a la venta a través de un programa donde contratan empresas deslindadoras. Estas empresas deslindadoras actuaron con toda impunidad, muy corruptas, y empezaron a vender no solamente las tierras de la iglesia, sino veían por ahí una muy buena tierra que pertenecía a una comunidad indígena, se la arrebataban y la vendían. Y así fue como se llegó casi a la esclavitud en el campo mexicano. Por eso la Revolución Mexicana, con ese pequeñito artículo, se levantaron en armas muchos pueblos y se sumaron a la lucha de Madero, porque la lucha de Madero era más bien política. Madero era un hombre ingenuo, bien preparado, pero burgués, y quería solamente un cambio político. Vamos a ver más adelante lo que eso le va a costar la vida. Triunfa la revolución de 1910 y bueno, vienen elecciones. Madero es electo
presidente de la República, escoge a un hombre de reconocido prestigio como Pino Suárez, hoy ya amanecí con disléxico, Pino Suárez, y se presentan y bueno, pues van a ganar abrumadoramente y empieza el gobierno, pero ya les dije que Madero era un hombre noble, bueno, pero era un hombre ingenuo. Había una fama que no sé si sea cierta o no, pero de que era espiritista, que él creía que se le aparecía un tío y ese tío le decía lo que tenía que hacer. El caso es que Madero se reúne alrededor de él de casi puros porfiristas. Tenía dos hermanos, Gustavo y Raúl que fue una gente que duró hasta los años 60, 70, llegó a ser senador, ¿no? Le decía Pancho, porque allá en el norte a los franciscos, aquí en el norte, perdón, a los franciscos le decimos Panchos, en el sur les dicen Paco. Bueno, Pancho le dice, no, Pancho, te estás rodeando de puro porfirista, te van a traicionar, te va a costar la vida. Pero pues Madero, como un idealista que era, un hombre bueno, pues creía en la bondad de las personas. Pero resulta que Madero, y desde entonces hasta la fecha, bueno, realmente desde 1824 ha habido intromisión norteamericana en México. Allá en 1823-24 el embajador se llamaba Poinsett y el embajador Poinsett fue a México con los constituyentes de aquella época, les trajo una copia mal traducida de la Constitución norteamericana y estuvo operando para que lo que se aprobara en México en aquel entonces fuera muy similar al norteamericano. En 1910 había otro embajador. Bueno, ya ven que eso sucede mucho. Ahorita también tenemos otro embajador que dicen que tiene mucha experiencia en la intervención en gobierno. No sé, eso dicen los periódicos, yo no lo conozco. Pero bueno, el embajador Henry Lane Wilson tenía un apoyo que le daba a Porfirio Díaz, pues un poco para corromperlo, para que dijera que él era un buen presidente, pero llega Madero y se lo quita. Pues eso le causó mucha furia a Wilson y se convierte en un enemigo de Madero y se la pasa hablando en contra de Madero. Y entonces convoca a la embajada, se conoce como el Pacto de la Embajada, y ahí pues va Porfirio, perdóname, les digo que hoy amanecí un poco con la mente confusa, Victoriano Huerta y otros actores de la época, y ahí deciden pues matar a Madero. Victoriano Huerta, que tenía toda la confianza de Madero, pues da un golpe de Estado, aunque bueno, no es un golpe de Estado técnicamente, porque hay un procedimiento constitucional en el cual matan a Madero, renuncia a Madero, ¿no? Nombran a Lascurain como sustituto, Lascurain en 45 minutos nombra a Huerta como secretario de Gobernación, renuncia a Lascurain y Huerta se convierte en presidente de México a través de un procedimiento formal, pero viciado, porque está viciado por el asesinato y el golpe de Estado en contra de Madero. Pues todo esto pues va a generar un movimiento en contra de Victoriano Huerta. Básicamente lo que se va a dar es el famoso plan de Guadalupe, donde Carranza era un gobernador porfirista, pero pues, también era un gobernador que le gustaba el cambio y le gustaba que las cosas se dieran de acuerdo con la ley. Cuando asesinan a Madero, pues se molesta,
y el Congreso de Coahuila lo nombra para que dirija una revolución. Es nombrado como primer jefe del ejército constitucionalista, convoca el plan de Guadalupe, donde desconocen a Huerta y se inicia otra parte del movimiento armado. Carranza era un hombre con mucha experiencia y se da cuenta que tiene dos frentes abiertos, uno en el noroeste con el grupo de Obregón, ¿no?, que es Calles, Carranza, Maytorena, de la Huerta, Pesqueira, o sea, gentes muy, muy destacadas de Sonora, y por otro lado Pascual Orozco y Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa y Carranza nunca se entendieron. Entonces, bueno, decide Carranza hacer pacto con las fuerzas de Obregón, con las fuerzas de Sonora, y entonces la Revolución Mexicana, bueno, pues viene en una etapa de triunfos, ¿no? Finalmente triunfa la Revolución Mexicana, la segunda etapa dirigida por Carranza para hacer frente al plan de Guadalupe, pero ustedes ya saben, pues hay muchas partes. Villa es nombrado gobernador de Chihuahua, toma decisiones por allá, los sonorenses toman decisiones sociales en Sonora. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra plática. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, he tratado de abarcar muy rápido lo que fue mucho tiempo, desde 1910 a 1913, que cae Madero y empieza la revolución carrancista. Pero bueno, pues estos son temas que estoy seguro que ya en la escuela todo el mundo los conoció, los estudió y hasta los memorizó. Lo que quiero realmente contarles es que los revolucionarios empezaron a tomar decisiones por sí mismos. Lucio Blanco, general, va a entregarle a los campesinos la hacienda de los Borregos, y bueno, pues eso tiene un impacto mundial, porque hasta Víctor Hugo allá en Francia dice: ahora sé por qué están peleando en México. Villa, aunque era un hombre con poca educación, prácticamente analfabeta, tomó muchas decisiones como gobernador favorables a los campesinos, y lo mismo en Veracruz, y lo mismo en Tabasco, y lo mismo en Yucatán. En muchas partes del país se tomaban estas decisiones. ¿Por qué? Porque los jefes triunfantes entendían las necesidades de la gente, conocían lo que estaban sufriendo los mexicanos de sus tierras, y entonces, en uso del ejercicio del poder que tenían legalmente obtenido a través de las armas, pues tomaban decisiones. La estrategia de Carranza era solamente tumbar al usurpador y traer un nuevo gobierno. Es decir, Carranza no quiso que el plan de Guadalupe tuviera temas de carácter controversial como una nueva constitución, porque hacer una nueva constitución siempre trae muchos conflictos y nadie queda satisfecho. Sin embargo, es famoso una fiesta que le hicieron a Carranza, porque Carranza era medio enamoradizo, y entonces le hacen una fiesta en Hermosillo, y entonces Carranza dice que después del triunfo habrá la necesidad de una nueva revolución. En todo caso, pues la presión de todos estos grupos, ¿no?, las presiones de las realidades sociales transformadas en muchos estados de la República, obligan a convocar un nuevo constituyente. Carranza es un político viejo, experimentado, podríamos decir en términos políticos un poco mañosín, para que no se oiga tan feo.
Era un hombre que no quería poder cambiar de estrategia y no quería perder el poder. Curiosamente nunca se nombró presidente de México. ¿Por qué no se nombró presidente de México? Pues porque uno de sus puntos era la no reelección. Si él se nombraba presidente de México, pues entonces no podría ser en una elección nuevamente presidente. Entonces siempre se llamó el primer jefe del ejército constitucionalista. Pero bueno, pues básicamente obligado por el grupo Obregón, los grupos de Jalisco, los grupos de Veracruz, se vio obligado a un Congreso Constituyente. Entonces vamos a hacer un Congreso Constituyente que realmente era un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 57. Por eso después un viejo profesor de Derecho Constitucional porfirista, Vera Estañol, decía que la Constitución era ilegítima porque se convocó para reformar la de 57 y surgió una nueva revolución. Bueno, eso realmente fue una crítica sin trascendencia. En ese tiempo se había borrado prácticamente el porfirismo, estaban por ahí agazapados, ¿no?, esperando luego a constituirse más adelante partido político, pero por lo pronto no decían ni pío, o sea, observaban callados lo que estaba pasando en el país. Carranza convoca entonces a un nuevo Congreso Constituyente, fija octubre para las elecciones, que inicie el 1 de diciembre y termine el 31 de enero. Mañosín también, pues solamente le da al Congreso Constituyente 2 meses. Y dice, pues si no se ponen de acuerdo, pues ni modo, ya que no digan que no les di la oportunidad. Y también, pues dice él, no, pues tengo yo que ver que no me vayan a tomar medidas en mi contra. Entonces, pues primero lo que hace es llena de abogados. Fueron 200 diputados, de los cuales 60 fueron abogados, 59 abogados, 33 militares, 21 médicos, 18 ingenieros y 15 profesores, 8 periodistas, 8 campesinos, 6 comerciantes, 4 obreros, y se conforman pues en 3 grupos, ¿verdad? Los moderados, que los encabezaba José Natividad Macías, Rojas, Palavicini, que era el director del Universal. Hoy el Universal a veces está en contra de la 4T, a veces está a favor de la 4T, no se sabe, lo agarras en una escalera y no sabes si va subiendo o va bajando, depende de lo que le convenga. Y los jacobinos, pues que era Mújica, Lara, Mújica y Lara. Mújica era el más radical de todos, y los que le llamaban equilibristas o mediadores, Hilario Medina, Pastor Roé, ¿no? Entonces, bueno, se va a iniciar el Congreso Constituyente, también mañoso Carranza. Ahora decimos, no, pues es que Querétaro, ahí fue en la sede del inicio de la independencia. En Querétaro, sí, ahí en Querétaro aprobó la Constitución del 57, sí, en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, fusilaron a Maximiliano, a Miramón y Mejía. Entonces, bueno, pues es muy simbólico, vamos a hacerlo ahí. Sí, es cierto, pero también se hizo, ¿por qué? ¿Por qué no en la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México, el sur, lo que es Tláhuac, Milpa Alta y toda esa zona, estaba dominada por los zapatistas, entonces era peligroso, porque los zapatistas pues prácticamente no fueron invitados a esta reforma constitucional, a este Congreso Constitucional. Segundo, en la Ciudad de México, aunque muy pocos, pero pues había obreros, había la Casa del Obrero Mundial y había algunos otros sindicatos de obreros. Y lo más importante es que en México pues estaban los grandes
periódicos, ya hablé del Universal, del Excelsior, no me acuerdo cuáles otros son los periódicos que había en la época, pero pues no estaban ahí en México. Si el Congreso hubiera sido en México, todos hubieran tenido reporteros y todos estuvieran reseñando. Hagan de cuenta como hay ahorita donde, bueno, yo he sido diputado 2 veces y senador otra, y bueno, hay veces que los reporteros llegan y te ponen el teléfono aquí. Oiga, usted que no, déjame hablar, espérame, no seas así tan grosero. Bueno, ahora en la Cámara están un poco controlados. Hay una parte de atrás donde están los periodistas. Les mando un saludo a los periodistas parlamentarios. Yo tengo grandes amigos ahí y siempre, bueno, he sido uno de los que han tratado muy bien. No me estoy quejando, sino digo realidades. Se bajan y a veces atropellan a los legisladores y la nota sale de inmediato. O sea, mira que Adán Augusto está viendo un partido de fútbol y mira que la Kenia no sé qué cosa y ya te diste cuenta cómo, ¿no? Todo lo pasan de inmediato y ahora con las redes pues se hace tendencia y todo el mundo estamos enterados. Entonces, pero antes no. Entonces dice Carranza, bueno, pues, vamos a hacerlo en otro lugar donde no haya prensa. Y bueno, pues Querétaro no es el Querétaro de ahora, que ahora es una ciudad bellísima, una ciudad encantadora, sino pues Querétaro era un pueblo muy, muy pequeño. Bueno, pero pues se viste de fiesta Querétaro, ¿no? Como si fueran artistas a los Oscar o a los Grammy, de alfombra roja, llegan los diputados y les aplauden, hay comisiones. Ahora miren, está vacío. Ahora que fue lo de la presidenta, pues nada más están ahí los cadetes del colegio militar, ahí está llegando la presidenta, pero no hay gente. Antes no. En esa época del 16 había grandes tumultos, la gente hacía mítines, hacían guardias de honor, los diputados se convirtieron como en celebridades, la gente iba a decirles sus necesidades, había música, había bandas. Bueno, Querétaro se convirtió en un día festivo y así va a empezar el Congreso Constituyente. Bueno, no había esos soldados, eso así como ahorita en el colegio militar. Carranza tenía miedo que lo asesinaran y pues el miedo fue cierto porque algunos años después lo van a asesinar en Tlaxcala-Tongo, pero en este momento pues dijo, pues yo voy a ir, pero ¿cómo le hago para ir y no me maten? Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Les comentaba de Carranza, que Carranza decide ir al Congreso Constituyente, pudo haber mandado su iniciativa, pero pues quería mostrar que él era el que mandaba y decide ir. Tiene miedo que lo maten y dice, no, no voy porque ahí me pueden asesinar. Entonces viene a caballo desde la Ciudad de México y dura 5 días. Y al final pues ya llega Carranza y fiesta. Aquí está el presidente. Carranza era un hombre muy poderoso, aunque era encargado del Poder Ejecutivo y primer jefe del Ejército Constitucionalista, tenía facultades legislativas, tenía facultades ejecutivas y tenía facultades hasta judiciales. Miren ustedes, en ese tiempo Carranza expuso o estableció, ¿no?, la ley del divorcio, la ley agraria. Todavía el 6 de enero se celebra en Veracruz la ley agraria de 1915, que la dio Carranza en facultades extraordinarias. La ley del municipio libre también es de Carranza. Pero, pues bueno, pero allí ya en el Congreso
constituyente. Bueno, pues ahí vemos a Carranza llegando al Congreso Constituyente, y va con gente, con niños, con fiesta, ¿no? Hasta unos niños esos que sacan pajaritos, o no sacan una carterita para que te digan el destino. Entonces, bueno, pues es fiesta Querétaro, pero no es muy fuerte que digamos Carranza, porque es una nueva clase política. La mayoría tiene entre 30 y 40 años y un 22% entre 25 y 30 son militares. Ya les conté que tuvieron fuerza al mando de fuerzas, y muchos abogados, profesores, ingenieros, etcétera. No se siente muy fuerte Carranza, pero bueno, dice, pues, vamos a... Y él hace el proyecto de constitución, pero viene una lucha antes. En el Congreso siempre es muy importante, aunque no es el más importante, pero es muy importante el presidente de la Cámara, ¿no? El presidente de la Cámara, Carranza, dice, no, pues yo quiero a José Natividad Macías, porque pues, es un hombre muy grandote, había sido rector de la UNAM, rector de la que entonces fue la Escuela Libre, la de Jurisprudencia, perdón, y ahora Facultad de Derecho. Pues era un hombre muy, muy reconocido. Y bueno, pues todo el mundo está de acuerdo que sea Natividad Macías el presidente. No es tan importante. Lo que es importante en un Congreso, sea el que sea, en un Congreso es, en el caso de un constituyente, el presidente de la Comisión de Constitución, y en una Cámara el presidente de Gobernación y Puntos Constitucionales, porque todas las reformas constitucionales pasan por esa comisión. Entonces, bueno, ¿y quién va a ser el presidente de la Comisión de Constitución? No, pues que sea, vamos a repartir el poder, que sea Mújica. Mújica, les dije que era más vinculado al obregonismo, era un hombre que de ideas revolucionarias, era un hombre muy avanzado, era un hombre de izquierda, pero tenía la confianza de Carranza. Él en ese tiempo era el presidente del Tribunal Militar, Mújica, y Carranza desaparece, así como Marín aquí desapareció al Poder Judicial del Estado, nada más que aquí se lo encargó a Alejandro, el actual presidente, ¿no? Allá Carranza se lo entrega a Mújica, que era un hombre de izquierda. Entonces le dice, te encargo la reestructuración del Poder Judicial, pero aquel era un hombre totalmente íntegro. Y no digo que el actual presidente del tribunal no sea, no, nada más que hace poquito nombró a 6 jueces sin pasar concursos, sin autorización del Congreso, sino directamente. Ay, pues son los cambios nuevos que nos trae la vida. Pero bueno, vamos a regresar para que no me acusen luego de antimarinista, sino vamos a seguir con la historia. Entonces, Mújica pues tenía la confianza de Carranza, y cuando le proponen que sea presidente de la Comisión de Justicia, de Constitución, dice, está bien, yo le tengo confianza. Y ahí va pues puro revolucionario, ¿no? Ahí va Gracidas, ahí va Victoria, ahí va Monzón, ahí va Manjarrés, 5 grandes hombres que son muy revolucionarios. Y empieza el Congreso. Los primeros artículos, el 1 y 2, pues no tienen ningún problema, pero antes ya me brinqué. Va Carranza a la inauguración del Congreso, da un discurso y presenta su iniciativa. ¡Ay, qué decepción! Solamente algunas medidas para fortalecer más al Poder Ejecutivo, para fortalecer el municipio libre, para fortalecer el municipio, pero ahí se queda. Entonces, pues, todos los revolucionarios dicen, ¿qué pasó con Carranza? Pues que no estuvo con nosotros también en todos estos momentos donde los campesinos sufren, donde no hay educación, el 90% es analfabeto, donde hay hambre, donde hay desnutrición, donde no hay salud,
¿no? Donde no hay seguridad. Bueno, ¿en qué país vivió Carranza? Bueno, pues no están de acuerdo. Y se decepcionan del presidente. Afortunadamente, pues están en Querétaro, ¿verdad? Pues de aquí a que los periodistas que están en Querétaro lo informen a los periódicos nacionales, pues pasan muchos días, entonces ya no tiene la relevancia, a lo mejor, pues, no sé si por teléfono, la relevancia del momento. En el caso del constituyente de 16-17, no hay una sola mujer. ¿Por qué? Porque pues, eran machistas todos. Sí, ahorita hay machismo, imagínense en 16-17. Aunque una de las esposas de Carranza era una mujer que se llamaba Hermila Galindo, que era pues una mujer de avanzada. Ahora que la presidenta Sheinbaum está reconociendo a las mujeres, pues ojalá también declaren el año de Hermila Galindo. Hermila Galindo era esposa de Carranza, pero era una feminista, era una persona que era de avanzada y quería el voto para la mujer. Estamos hablando de 1916. Les voy a explicar algo que luego mucha gente no conoce. Cuando en los congresos, ¿no? Al inicio de cada sesión se pasa la lista de asistencia y ya ven si están todos los diputados, ¿no? Y por eso es muy importante el presidente de la Cámara. Ahorita les voy a contar por qué. Entonces, bueno, el presidente de la Cámara dice, ¿hay quórum? No hay quórum. Entonces se inicia la sesión. El primer punto de la orden del día, antes, ahora y seguramente después, se llama memorial de particulares. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo o cualquiera puede mandar un documento una iniciativa a la Cámara de Diputados, y en ese punto tienen la obligación, cuando menos, de leerlo, ¿no? De leerlo. Luego después hagan lo que quieran, ¿no? Normalmente, ¿qué sucede ahora cuando no quieren debate? Pásense a la comisión de no sé qué y ahí duerme el sueño de los justos. Bueno, Hermila Galindo manda una iniciativa para que le den el voto a la mujer a través de la memorial de particulares. ¿Y qué sucede? Pues lo que les estoy diciendo. Pues, llegó aquí una comunicación de la señora Hermila Galindo, esposa del primer jefe Carranza, donde propone el voto a la mujer. Pásese a la comisión para su análisis. Y ya se acabó. No hay, antes había debate, se leía y bueno, pedías la palabra y se daba un debate, independientemente que después se rechazara o no, había un debate. Pero ahora ya no se quiere debatir nada, todo es túrnese a la comisión. Y ya la comisión ahí la mata, la duerme, pues la archiva, ¿no? Pero bueno, lo que quiero recalcar es que esta señora, Hermila Galindo, esposa de Carranza, fue una feminista que intentó en el Congreso Constituyente que le dieran mayor importancia a la mujer. Obviamente no estaban las condiciones dadas para que esto se diera. Pero luego viene el punto donde se van a dar hasta con la cubeta, que es el artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional que manda Carranza, pues es un artículo constitucional conservador, ¿no? Toma algunas ideas que la educación sea gratuita, que esté a cargo del Estado, que la educación que dé el Estado sea laica. ¿Eso qué quiere decir? Que las escuelas privadas pueden dar educación religiosa, y ahí es donde se prende la mecha, ¿no? Está ahí porque había mucha gente ahí que se dan verdaderamente unos debates ideológicamente profundos, ¿no? Se lanzan muchos diputados en contra de la Iglesia, dicen que la Iglesia mexicana ha sido causante del apoyo a los dictadores y a los conservadores,
que la sociedad está como está por culpa de la Iglesia, que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha impulsado la justicia social de los pobres, que es una negación del raciocinio, que la Iglesia no debe tener acceso a la educación, ¿no? Y entonces, bueno, que debe ser una educación laica, dicen los jacobinos. No, un debate muy duro ahí. Pero la educación debe ser laica en todos los casos. Y la Iglesia no debe dar educación después de la secundaria. Toda la primaria la da nada más el Estado. Y toda la que dé el Estado y la que dé las escuelas privadas deberá ser laica. Final de una gran discusión larguísima, ahí que el primer jefe ahí está presente pensando que su presencia puede detener el debate, pero no es así. Y se aprueba el artículo de los jacobinos, de los obregonistas, y todos los carrancistas, como ahí estaba Carranza, pues iban a hablar, sobre todo Luis Manuel Rojas, a decir: señor presidente, pues fíjese que Obregón está mandando instrucciones a sus abogados y a sus diputados y nos están jugando las contras. Y bueno, pues ahí empezó el pleito entre Carranza y Obregón, ¿no? Pero al final de cuentas se impone lo que era una realidad, y como dice un diputado, Veracruz, Yucatán y Sonora ya funciona, así que vámonos adelante, ¿no? La educación va a ser totalmente gratuita. Pero bueno, viene otro debate que no sé si nos quedan 4 minutos para despedirnos. Es importante porque va a ser la creación de las garantías sociales, que México va a ser el primer país en el mundo que va a crear una garantía social. Hay 3 tipos de disposiciones en una Constitución. La primera parte de la Constitución se conoce como la parte dogmática, es donde están todo lo que antes se llamaban garantías individuales, hoy se llaman derechos humanos. ¿Qué es el derecho humano? El derecho a la vida, el derecho a pensar, el derecho a hablar, el derecho a escribir, el derecho al domicilio, el derecho a escribir cartas, el derecho a moverte del país sin engande ni lugar de pasaporte, el hecho de que solamente puedes ser detenido después de que eres vencido en oído y vencido en juicio, el que la autoridad que actúe sea una autoridad competente, que esa es una atribución que solamente funciona en México, no en todos los países, que eso es una de las cosas por las cuales el amparo se interpone mucho. Entonces, esa parte se conoce como la parte dogmática, y luego está la otra parte, que es la parte de que crea los poderes. Se crea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y se les crean atribuciones. El Poder Ejecutivo podrá hacer esto, el Poder Legislativo esto otro, la Cámara de Diputados esto, la Cámara de Senadores esto, y luego el Poder Judicial, todo lo que es el Poder Judicial. Y así se construían las constituciones. No había las garantías sociales. ¿Qué son las garantías sociales? Las garantías sociales surgen en México y son una obligación del Estado para hacer cosas. Yo necesito casa, entonces te doy a ti, Estado, la obligación de proporcionarme en la medida del presupuesto y de lo posible casa para mí. Yo necesito que me protejas mi salud, necesito hospitales, necesito medicina, necesito doctores. Yo necesito seguridad pública, necesito que me la des. Y eso es una obligación de hacer a cargo del Estado. Las garantías individuales o derechos humanos es un no hacer. O sea, tu Estado puedes hacer esto y esto y esto, pero hasta aquí. Si te pasas de aquí, estás violando la Constitución. Creo que no vamos a poder terminar este tema, pero se los prometo que la próxima semana con empezaré, porque es el surgimiento de las garantías
sociales en México. El debate sobre la libertad de trabajo que va a producir después el artículo 123, pero es muy importante que analicemos esto, que analicemos el artículo 27. Entonces vamos a dejar aquí, no sin antes expresar mi solidaridad y mi exigencia a Savannah Guthrie, que es el ancla de la NBC en los Estados Unidos en el programa Today Show, a cuya madre secuestraron. En Estados Unidos luego secuestran y casi nadie sabe, pero esta mamá de 84 años que estaba en una casa para ancianos, la sustrajeron de ahí y le están pidiendo $2 millones de dólares, creo, en monedas, criptomonedas, o sea que están muy avanzados estos secuestradores. El gobierno norteamericano está tomando ya cartas en el asunto, pero desde aquí, de este modesto programa en Tijuana, le enviamos nuestra solidaridad y nuestro respaldo a Savannah Guthrie del programa Today Show. Amigas y amigos, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. A Fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A Fondo con Amador Rodríguez Lozano.